Yo me voy a referir en términos generales sobre cómo ha sido el trabajo de nuestra Corte Constitucional ecuatoriana en un área específica y cómo las sentencias de la Corte Constitucional nos van fijando parámetros importantes, no solamente a nosotros como ciudadanos, sino como abogados litigantes desde la academia, para hablar un lenguaje común. A mí me ha emocionado mucho escuchar la ponencia de mis colegas en las que han mencionado este anhelo de tal vez crear un ius constitucional en común, ¿sí? Creo que finalmente ese va a ser el objetivo para encontrar un diálogo, un idioma universal que nos permita hablar sobre derechos humanos. Es importante recalcar que la Corte Constitucional juega con un rol muy importante en las democracias actuales, ¿sí? Nos va fijando modos de constitucionalización de los procesos internos. Además, también nos lleva a ver cómo el derecho no es una expresión del poder, sino que más bien se va constituyendo como un elemento emancipador. Es necesario mencionar en este punto que el Ecuador es un estado que se ha abierto al derecho internacional, que se ha abierto a las instituciones internacionales y por tanto va creando una estructura vertebral que va cambiando los paradigmas que nosotros teníamos establecidos frente a un derecho constitucional. Vamos viendo que la universalidad se va poniendo frente a todos los procesos, los casos de análisis y en nuestra sociedad y vamos extirpando a una nueva concepción de un Estado-nación y frente al concepto de soberanía, ¿sí? En los últimos años, el trabajo de la Corte Constitucional nos ha demostrado un importantísimo trabajo responsable de control de la convencionalidad. Y esto va generando muchas responsabilidades a las autoridades públicas y a la ciudadanía también. En el ámbito que a mí me compete, como docente de la materia de Derecho de Familia y Niñez y Adolescencia, a mí me gustaría conversarles y dejarles un poco con la inquietud para que después puedan recurrir a las sentencias que han sido emitidas por esta alta corte sobre el tema. Vemos que gracias a las últimas resoluciones que han existido en estos años, vamos teniendo impactos distintos sobre lo que nosotros considerábamos normal dentro de una sociedad. Vamos desacralizando instituciones tan grandes y que nos han marcado tanto dentro del Ecuador como el matrimonio. Vamos entendiendo y vamos teniendo una visión más amplia de lo que nosotros consideramos que es una familia. En este punto, yo creo que las sentencias de la Corte Constitucional nos han permitido ver un diálogo importante que existe entre el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema universal de derechos humanos. Sobre todo en el ámbito de familia vemos que este es un diálogo armónico, que se relaciona y que además va generando parámetros coherentes para las necesidades especiales de protección que tienen los niños, niñas y adolescentes. En este primer sentido, yo me voy a referir al caso número 2691-18E, donde la Corte Constitucional analiza unas sentencias de acción de protección en torno a un proceso en el que se resolvió una impugnación de maternidad y en donde se aduce que se vulneraron los derechos del niño a sus garantías más básicas del debido proceso, pero sobre todo a su derecho a ser escuchado, a intervenir como un actor importante dentro de un proceso que le afecta de manera directa, ¿sí? En este caso es importante lo que la Corte analiza, ¿sí? La Corte dice efectivamente existió una vulneración a su derecho a participar, a ser escuchado dentro de este proceso judicial que lo está afectando y además establece unas medidas de reparación. Y las medidas de reparación es un elemento fundamental en el ámbito de los derechos humanos, porque nos va fijando parámetros puntuales sobre los cuales recae una responsabilidad inminente sobre el Estado ecuatoriano. Esta sentencia dice, la Corte Provincial tendrá que elegir un nuevo tribunal para que sean resueltas estas acciones y que además el niño sea escuchado.
pero la escucha tiene que seguir unos parámetros importantísimos. En primer sentido, va a tener que ser un diálogo entre el tribunal y el niño, siempre y cuando se pueda determinar un grado de madurez, ¿sí? El grado de madurez o la capacidad para poder expresarse no necesariamente va a estar señalado, va a tener un indicador como la edad, sino que tiene que ser analizado en el caso concreto. Y para esto la Corte Constitucional recomienda que los jueces de la Corte Provincial se apoyen en un equipo técnico, que tengan a su lado a una trabajadora social que le permita viabilizar la comunicación que va a tener el tribunal con este adolescente, que era el caso que les estoy relatando. Y dice que debemos formar de una manera muy adecuada al adolescente del caso de que se trata. Es decir, que esta comunicación debe ser informada. Pero sobre todo existe un elemento muy importante que es la imparcialidad. En este diálogo, en esta escucha que debe existir, en esta participación activa que se le está entregando a este adolescente, la Corte dice, vamos a tener que buscar un lugar neutral en la que este adolescente deba ser escuchado. No lo podemos poner en una sala de audiencia, quizá tenemos que buscar un lugar más adecuado, tal vez una sala lúdica, dependiendo de cuál sea el contexto o el grado de madurez que tenga este niño. Se tiene que asegurar que ninguno de sus familiares cercanos, sus progenitores o abogados se encuentren dentro de esta escucha, porque esto podría producir algún tipo de impacto en el relato que se está sosteniendo. Entonces, vemos que aquí existe una responsabilidad sobre los jueces, ¿no? De conocer qué dicen las observaciones generales sobre el Comité de Derechos de los Niños, la Convención sobre el Derecho de los Niños, las opiniones consultivas que también existen al respecto. También me gustaría mencionarles a ustedes un caso que es importantísimo. Es una sentencia, la 917 CN 2019, en la que la Corte Constitucional resuelve una consulta. Y los jueces son consultados en virtud de saber si es que el mismo juez que está a cargo del juzgamiento de adolescentes infractores, que conoce la etapa de instrucción, que conoce la etapa de formulación de cargos, la audiencia preparatoria de juicio, es el mismo juez que debe resolver y que debe decidir dentro de una audiencia de juicio. Entonces, la Corte Constitucional empieza a analizar. Dice, bueno, vamos a analizar la opinión consultiva 017-2002. Vamos a ver qué nos dice la observación general 12, la observación general 14. Vamos a tener que entender que los derechos del debido proceso no solamente están relacionados para los adultos, sino que los niños, niñas y adolescentes, en este caso, tienen una prioridad máxima de protección en este sentido. Entonces, la Corte Constitucional establece que los jueces deben tener una responsabilidad importante en el caso del juzgamiento de adolescentes con conflicto con la ley penal. Y si es que ellos ya conocieron unas etapas anteriores al proceso y se quiere avanzar hasta una audiencia de juicio final, se tiene que remitir a otro juzgador, para que se cumpla así el derecho de estos adolescentes de ser juzgado por un juzgador imparcial, por alguien especializado y que no esté contaminado con todos aquellos elementos que nos genera un proceso de esta índole, ¿no? Posteriormente nosotros vamos a encontrar una sentencia que es muy nueva y que creo que va a revolucionar de manera muy importante la concepción que nosotros tenemos dentro de la familia sobre la crianza de los hijos y los roles de cuidado que nos han sido asignados, ¿no? Y este es el caso número 1815-IN. En esta sentencia, la Corte analiza y declara la inconstitucionalidad de los numerales 2 y 4 del artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia. Y lo hace desde un ámbito de igualdad y no discriminación. Nosotros sabemos que durante mucho tiempo las mujeres hemos sido asignadas a las labores del cuidado y simplemente por esta condición hemos sido consideradas como más aptas, ¿sí? Y también sabemos que en los temas de tenencia
dentro del litigio, muchas veces se ha estigmatizado el rol de los padres dentro de la familia. Esta sentencia es muy importante. Ha generado un impacto muy relevante dentro de nuestra sociedad porque nos está invitando a pensar cómo tienen que ser las relaciones familiares. Si los procesos que se están decidiendo ahora en las judicaturas se está resolviendo como punto de partida y con visión en el niño, niña, adolescente, o se están utilizando los procesos judiciales como un medio para satisfacer las necesidades de los adultos. En torno a esta discusión de la Corte Constitucional, nosotros escuchábamos a muchos actores durante el proceso de decisión, ¿no? Había gente que decía, no, si es que la Corte resuelve que estos dos numerales son discriminatorios, significa que se está dando una preferencia paterna. Y no es así. Les estamos diciendo a los juzgadores, actores de la judicatura, público en general, tenemos la responsabilidad de analizar caso a caso. Tenemos la responsabilidad de analizar y determinar el interés superior del niño, ¿sí? Que las oficinas técnicas además tengan los parámetros adecuados, la formación necesaria para poder determinar al padre o a la madre más adecuada para la crianza del niño. Entonces, en esta sentencia, la Corte Constitucional nos da una serie de recomendaciones y una serie de recomendaciones que no solamente van a ser obligatorias por los administradores de justicia, sino para nosotros como actores vivos dentro de un proceso judicial. Si nosotros posteriormente vamos a ser aquella madre o aquel padre que estamos exigiendo la tenencia de nuestros hijos, entonces tendremos que actuar con lealtad procesal, con buena fe y aportar las pruebas necesarias para demostrar que ese niño va a estar de una manera adecuada y bien cuidado por el progenitor más afín. Asimismo, y para terminar, porque yo les prometí que iba a ser breve y que era importante que ustedes también tengan un tiempo de receso, voy a referirme al caso 1318 CN, que este caso es importantísimo y que creo que además transversaliza temas del derecho de familia, temas del derecho de niñez con temas penales, que es sobre la absolución de consulta del artículo 175, numeral 5 del Código Orgánico Integral de Procesos, en donde se vuelve muy relevante el desarrollo de la autonomía de la voluntad, de cómo de manera progresiva los niños, niñas y adolescentes van generando sus propias decisiones, ¿sí? Y aquí el consentimiento en torno a un acto íntimo sexual va a ser relevante para saber si existe o no existe un delito. Y la Corte también les da los parámetros a los jueces, a los operadores de justicia, para determinar en qué momento esto va a constituir un delito o en qué momento ha sido un acto libre y voluntario de este adolescente que está ejerciendo sus derechos. Además, creo que esto va a abrir la puerta a debates importantísimos que ya lo ha tenido incluso la Corte Constitucional colombiana. Nosotros, si revisamos la sentencia de la Corte Constitucional colombiana, vamos a encontrar que ellos ya han decidido y están regulando el tema de la eutanasia. Cómo los adolescentes pueden decidir, pueden aportar su visión, su decisión, su consentimiento en una eutanasia activa o pasiva. También se está analizando cómo se tiene que establecer la eutanasia para los niños, cómo los padres deben interferir o no dentro de las decisiones médicas que les está afectando de manera directa. Con esto, una vez más, quiero agradecer a Sejur también por la invitación y creo que nos ha dejado motivadas todas estas intervenciones para poder seguir analizando más cuál es el impacto del sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos. Muchas gracias.